tenemos nuestro primer invitado de hoy, es Alfonso Medina. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido al programa. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está esa lucha legislativa? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en la Asamblea trabajando muy fuerte. De hecho, en la Comisión de Finanzas teníamos una agenda parlamentaria de 5 leyes, de las cuales ya 3 fueron aprobadas en segunda discusión. Una fue aprobada ya en la plenaria, aun cuando fue declarada inconstitucional, que fue la reforma a la ley del Banco Central. Las otras 2 están ya para segunda discusión en la plenaria. Y la cuarta ley, que tiene que ver con la Ley de Haciendas Públicas Estadales, estamos en el proceso de consultas. Estamos también esperando ya por el proyecto de ley de presupuesto del año 2017 y de endeudamiento, que con eso completaríamos plenamente la agenda parlamentaria de la Asamblea Nacional. Voy a saltarme un momento el tema financiero, vuelvo a él porque me interesa mucho hablar eso contigo, pero es que apareció en la página de Globovisión para que lo busques. Hace minutos el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, determinó que en Venezuela existe una crisis humanitaria. Ustedes lo determinaron así también en la Asamblea. Y hay que recordar que las Naciones Unidas tiene el poder y está dentro de los países que hacen vida en las Naciones Unidas y que tienen compromisos de acuerdo, como Venezuela está con ellos, que ellos tienen los cascos azules que entre sus deberes y derechos pueden mandarlos a cualquier país para repartir alimentos y comida. Esto es una noticia que es bastante fuerte para analizar. Quería saber si tienes una opinión previa, qué es lo que se discutió en la Asamblea, si la Asamblea está en línea entonces con esto que dice nada más y nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas de la ONU. Mira, Pedro, yo creo que lo que realmente es fuerte, lo que realmente es dramático, lo que realmente angustia al pueblo de Venezuela, no es que la ONU declare la emergencia o la necesidad de ayuda humanitaria para Venezuela, o que la haga la OEA o la haga UNASUR. Lo realmente dramático es ver cómo venezolanos están muriendo de mengua porque no consiguen las medicinas, porque no consiguen los implementos médicos. Lo que da realmente dolor es ver cómo los índices de desnutrición en Venezuela y de mala nutrición cada día siguen aumentando de manera exponencial. Estamos viendo cómo el consumo per cápita de leche en el país bajó en los últimos 15 años de 127 litros por año a menos de 60 litros por año, con las consecuencias terribles que tiene para un niño el no consumir leche en los primeros 4 años de vida, que eso es pérdida de talla, pérdida de peso, pérdida de capacidad de aprendizaje. Entonces, lo que realmente tiene que angustiarnos a todos los venezolanos y al mundo es que un pueblo esté padeciendo por la incapacidad, por la ineficiencia, sobre todo por la corrupción administrativa, lo que hoy está padeciendo el pueblo venezolano. Fíjate una cosa que ayer aparecía en las noticias, que Venezuela está en los peores países del mundo en el índice de miseria de Bloomberg. Esa es una página web, es una institución grandísima que maneja todo lo que es el área financiera y todo, pero ellos determinaron en el índice de miseria que Venezuela es el país con más miseria en el mundo. No vamos a decir miserable, porque eso sería confundir el término, porque el índice de miseria suma la inflación con el desempleo, y Venezuela quedó, por supuesto, en el primer lugar de países con miseria. Y también salió el Heritage Foundation de Canadá, donde determinaron por qué Venezuela está tan mal en este momento, y ellos dicen que hasta los años 70 aquí había libertades económicas, pero que a partir de los 70 se perdieron todas esas libertades y hoy en día tenemos esta situación de crisis económica tan grande porque se perdieron esas libertades económicas. No sé si quieres añadir algo a estos Sí, mira, índices. esos índices por supuesto que lo padecemos todos los venezolanos. El año pasado las cifras oficiales, que fueron las últimas que publicó el Banco Central, ya te hablaban de una inflación del 181%, lo cual era 9 veces superior al segundo en la lista, que no llegaba al 20%. Pero este año todas las proyecciones, tanto nacionales como de organismos internacionales, prevén una inflación en Venezuela de más de 700%, entre 720 a 750% de inflación. Y esto tiene que ver con lo que dijimos aquí en un programa anterior, y que fue una de las razones por las cuales la Asamblea Nacional, la primera ley que aprobó fue la reforma de la ley del Banco Central, y tiene que ver entonces, por un lado, con la emisión de dinero inorgánico, ese financiamiento monetario que ha venido de manera irresponsable implementando el señor Maduro para seguir con ese gasto dispendioso al cual nos tiene acostumbrados, y que ha llevado que hoy la liquidez monetaria esté por encima de 5 billones con B de bandido,
5.600.000.000.000 de bolívares. Y las reservas internacionales estén cercanas a los 12.000 porque le acaban de ingresar los 400 millones del FLAR. Es decir, hoy tenemos menos de la mitad de las reservas de hace 4 años, pero tenemos 14 veces la liquidez monetaria que teníamos hace 4 años cuando llegó el señor Maduro. Okay. También quería preguntarte un tema que es un poco controversial porque el país se queda sin capacidad de maniobra financiera, no tenemos dónde sacar recursos y tenemos algunos organismos colaterales que podríamos acudir, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, algunos fondos colaterales también latinoamericanos, pero todos estos procesos de venta, swap, compra, venta, lo que sea de cualquiera de estos activos necesita la firma de aprobación de la Asamblea Nacional. Y yo sé que tú has hecho algunos movimientos en materia de visitar a algunos organismos internacionales para decir, mira, si no tienen nuestra firma, quiero que sepa que estamos aquí. Sé que han habido algunos esfuerzos también con China y China con Venezuela sobre ese fondo especial. Cuéntanos un poco sobre esta situación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la Comisión de Finanzas presentó al país y se la llevó incluso al gobierno lo que nosotros calificamos de las 10 propuestas para superar la crisis económica. Entre ellas estaba la necesidad del refinanciamiento y la reestructuración de la deuda, pero dándole carácter de Estado, es decir, una deuda que debe ser asumida tal como lo establece la Constitución en un acto jurídico complejo, es decir, por un lado el Ejecutivo se compromete y por el otro lado el Parlamento Nacional autoriza ese compromiso. No puede ser un solo poder público el que siga endeudando o hipotecando el futuro del país y sobre todo que lo haga sin ningún tipo de control. Por eso, lo importante en este caso es que estamos convencidos de la necesidad de refinanciamiento. Lo que no vamos a permitir es que Venezuela se siga hipotecando sin que los venezolanos sepamos el uso que se le dan a esos recursos. Venezuela ha aumentado la deuda en los últimos 15 años de un poco más de 23.000 millones de dólares, que fue la deuda que se recibió en el año 2000, a un poco más de 250.000 millones de dólares. Y eso se hizo en el momento de la mayor bonanza petrolera de toda la historia republicana de Venezuela. Por eso, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar esos recursos? ¿Cómo se sigue malgastando, dilapidando o perdiendo en las fauces de la corrupción administrativa tanto dinero? Fíjate lo que nosotros denunciamos recientemente. Aquí yo tengo las páginas del Consejo Mundial de Oro, donde aparecía Venezuela en el puesto número 16. ¿En qué año? Estamos hablando de abril del año 2016, hace Okay. 4 meses atrás. Aparecía Venezuela en el puesto número 16 con más y te hablaba que tenía en reservas de oro la cantidad de 361 toneladas. Luego cuando vemos la misma página, pero del mes de mayo del 2016, nos conseguimos que ya Venezuela no está en el puesto 16, sino que pasa al puesto 21. Y en vez de 361, apenas nos quedan 272 toneladas de oro. O sea, un tercio de todas las reservas. Estamos hablando de que 88 toneladas de oro no sabemos cuál fue su destino. Esos no fueron porque se descubrió a través de las reservas de oro de que tenían en los suizas que se había esas toneladas de oro para allá. Sigue pasando en el mes de junio, ya no estamos de 21 sino de 22 y aparecemos entonces ahora con 230, es decir, 42 toneladas menos. En el mes de julio, entonces ya estamos desde 23 y lo que nos quedan son 206 toneladas de oro. En total, 154.8 toneladas de oro, el equivalente a 12.384 lingotes que no sabemos a dónde fue a parar. Si es que se vendió, ¿y a dónde entonces que me digan a quién le vendieron, a qué precio vendieron, y por supuesto qué uso se le está dando a ese recurso, porque lamentablemente los venezolanos estamos viendo que no ha aumentado los niveles de importación, por eso seguimos con los niveles de escasez tan altos como los que tenemos. Entonces la pregunta es ¿dónde están esos reales? O si fue, que es mucho peor, y eso es bueno alertárselo a los venezolanos, recordemos que el gobierno empezó a hacer a finales de año unas operaciones SWAT. No sé si está bien pronunciado. Está bien, swap, sí, está bien, perfecto. Pero en todo caso, para tratar de explicarlo clarito, eso es dar tus reservas en oro en garantía y recibir una liquidez que te permite mejorar tu balanza de pago en un momento determinado. Pero eso es como cuando usted iba al edificio La Francia y dejaba una cadena de oro
que uno lo llama empeñada, te daban un valor muy bajo por esa prenda de oro, y luego tú, cuando liquidabas, te devolvían tu cadena de oro. Bueno, pudiera ser también que Venezuela no canceló esa operación SWAT, y el daño patrimonial que se le está haciendo a la República es mucho peor. Excelente ejemplo, gracias. Y que eso lo pagas, sí, lo pagas tú, lo pago yo y lo paga cada uno de nosotros, porque esas reservas en oro es el valor de nuestro papel moneda, y si ese valor se pierde, por supuesto lo vemos reflejado en la inflación. Ya vamos a volver al tema. Estamos con Alfonso Marquina, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Ya